Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar sobre salario mínimo 2026 que sigue tras la suspensión del decreto. El día de hoy, en alianza con Estudio Legal, vamos a asignar un espacio entre 2 y 5 minutos para que más personas se puedan conectar a esta sesión. Les agradezco que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades, contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Gestión de personas. Nuestra plataforma para gestión del talento humano, GTH, ofrece un amplio portafolio de herramientas especializadas que le permitirán potencializar los procesos de gestión de personas en su empresa. Nómina Novasoft. Permite a su empresa realizar procesos de liquidación de una manera segura y confiable, con una solución robusta y especializada que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios. Portal de autogestión de empleados Novasoft. Brinda a sus empleados una herramienta tecnológica, mejorando el servicio interno, reduciendo los tiempos de respuesta y disminuyendo la carga operativa del área de talento humano. Seguridad y salud en el trabajo. Ejecute de manera efectiva y centralizada el SGSST a través de la gestión de los procesos de acuerdo al ciclo PHBA, la generación de reportes gráficos y consolidados y control de tareas que se asignan en cada frente del sistema. Gestión humana. Administre todas las actividades relacionadas con el desarrollo del personal, aportando valor a todas las áreas de la organización, buscando la alineación de las personas con la estrategia del negocio. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a esta sesión de webinar sobre salario mínimo 2026, en donde analizaremos qué sigue tras la suspensión del decreto. El día de hoy, en alianza con Estudio Legal, abogados y consultores, a todos muchísimas gracias por haber reservado un espacio en sus agendas para acompañarnos en la mañana de hoy. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita de preguntas y respuestas y esa es la opción mediante la cual van a poder ir tramitando las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de esta sesión y al final vamos a tener el espacio para resolver todas esas preguntas. También al final tenemos la encuesta de satisfacción. Les solicitamos que nos ayuden a diligenciarla para conocer su retroalimentación y poder mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Por otro lado, para quienes no conocen a Novasoft, es una compañía que tiene 37 años de trayectoria en el mercado, se encarga de diseñar, desarrollar,
comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad de salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y 500 empresas en el modelo cloud. Contamos con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Para eso nos acompaña el día de hoy Estudio Legal, que es una firma de abogados con más de 10 años de trayectoria y experiencia en el mercado, con amplia experiencia en derecho laboral y corporativo y con especialización en materia tributaria y parafiscal, con un enfoque estratégico y preventivo. Y justamente para eso hemos invitado a Felipe Torrado, que es socio y abogado de la firma Estudio Legal, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Derecho Laboral y Derecho Tributario, especialista en compensación laboral y en políticas de administración de personal. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración y ha sido profesor de cátedra en Derecho Laboral en programas de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de dar paso a Felipe, voy a dar paso a Jorge Converse, gerente de la Unidad de Negocios de Gestión Humana. Nos va a dar unas palabras antes de iniciar con la sesión a la que los hemos convocado el día de hoy. A todos, muchas gracias. A Felipe y adelante, Jorge. A todos, muchas gracias. Muy buenos días, María Juliana, gracias por la introducción. Felipe, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio para tocar este tema que resulta de bastante interés para toda nuestra audiencia y creo que en general para nuestro país. Bueno, pues terminamos el año con esta decisión de gobierno de realizar un aumento en el salario mínimo por encima de cualquier pronóstico. Y a partir de allí, pues hemos hecho diferentes análisis. Uno de ellos tenía que ver con esto que terminó ocurriendo y es que el Consejo de Estado podía suspender los efectos de este decreto, como efectivamente pasó la semana anterior. Sin embargo, pues el tema se ha movido como muy rápido. Ha habido ya reunión entre ministerio, gremios, sindicatos. Y bueno, parece que eso ya está tomando un rumbo. Sin embargo, pues como es nuestra costumbre, eh, nos gusta tener esos espacios con ustedes para poder dar nuestro punto de vista, mostrar cómo vemos la situación y también cómo nos estamos preparando para un eventual cambio desde Novasoft. ¿Qué ocurre si la decisión que se toma es que el gobierno decrete un salario mínimo inferior al que había determinado el 30 de diciembre, o por el contrario se mantiene, o si incluso se corre o cabe la posibilidad de que pueda estar por encima? En cualquiera de esos escenarios, pues tendremos que tener algunos cambios desde nuestro sistema de nómina para hacer los cálculos correspondientes al mes de febrero o posiblemente mes de marzo. Bueno, por ahora pues vamos con Felipe a escuchar su exposición respecto a los efectos que ha tenido esta decisión y atenderemos pues, las preguntas que surjan al respecto. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jorge, y a Novasoft. Un gusto de nuevo compartir con ustedes estos espacios, porque naturalmente, perdóname, nosotros vemos con unos ojos desde lo técnico lo que está sucediendo y para nosotros es también muy importante poder aclarar cosas que parece que estuvieran realizándose, pero sobre las cuales todavía hay importantes observaciones. Un poco para arrancar en orden, vamos a mencionar rápidamente que el año pasado, en septiembre, octubre, la generalidad de las empresas, pues como es rutinario todos los años, empiezan a montar presupuestos no por nada distinto a que las empresas necesitan tener un entendimiento de lo que puede ser su marco de negocios en el periodo siguiente y tener unos derroteros para alcanzar tanto comercialmente como operativamente y administrativamente. Por eso se hacen los presupuestos y en los presupuestos en cualquier empresa el rubro de los salarios está entre el primero, segundo o tercer nivel del peso específico de los costos y gastos. Esto es una cuestión de plata principalmente,
y por eso es un tema relevante. Sin embargo, tiene que decirse en todo caso, que nosotros en la previa, digámoslo así, del inicio de la etapa de negociación del salario mínimo, ya sabíamos que se iba a dar, digámoslo así, un incremento del salario mínimo significativamente, o que se iba a buscar por parte del gobierno nacional un incremento del salario mínimo significativamente superior al IPC. Y eso sucede no por nada distinto a que, digamos que de alguna manera el gobierno está rompiendo ciertas barreras constitucionales que se le imponen y en virtud de las cuales no debería estar interviniendo, acercándose el momento en donde se debe agotar el trámite legal para que se determine el salario mínimo. Pues lo que terminó sucediendo es que simplemente no hubo un acuerdo entre trabajadores y empleadores. La ley expresamente dispone que rápidamente debe haber un acuerdo entre trabajadores y empleadores como primer intento, que se debe dar en dos tandas distintas, para determinar el potencial salario del año siguiente. Es decir, se intenta primero hacer una negociación para revisar si es posible que haya un consenso sobre ese tema. Sin embargo, pues no hubo consenso, no quedaron tan lejos las partes. Todo el mundo sabía que el gobierno iba a poner alto el listón, pero nadie se imaginaba que se iba a llegar a donde se llegó. Es que los trabajadores alcanzaron a pedir un 16% de incremento en el salario mínimo, lo cual parecía una cifra, digámoslo así, digamos, demasiado inflada, exagerada. Si hoy les pusieran ese mismo 16% por delante a los empresarios, creo que lo agarrarían a ojo cerrado, ¿sí? Sin embargo, también parece suficientemente claro que con este tema del salario, lo que se ha hecho es, digamos, meter un componente político. Eso es suficientemente evidente, porque habría que contestar una sola pregunta para saber que no estamos ante una discusión honesta de si los trabajadores merecen que le paguen más o no, y la conversación honesta sobre eso parte del hecho de por qué no se hizo entonces esto en el 2023 cuando fue el primer año de este gobierno. Como era el primer año de este gobierno, se hubiese podido hacer digamos así, ese ajuste, y no en un año electoral en donde el gobierno está de alguna manera buscando que sus candidatos tengan o reciban la mejor reputación trasladada desde los actos de gobierno. Eso es lo que evidentemente está pasando todos los días, e incluso el gobierno permanentemente amenaza con pequeñas pero delicadas transgresiones al orden constitucional. Poner en tela de juicio a la Corte Constitucional, poner en tela de juicio al Consejo de Estado, amenazarlos con asusar a la gente para que, digamos así, haya un problema de alguna naturaleza. Richard, no estoy compartiendo presentación. Entonces, se está usando un poco a la gente para que haya, digamos, problemas de orden público, y eso naturalmente no debería hacerse desde un Estado de Derecho en cuanto a un gobierno que sea serio y estructurado y tenga una posición que sea respetable, ¿sí? Entonces, nos dicen que sigue muy bajito el volumen. ¿Ustedes se escuchan bien, Juliana y Jorge? Sí, Sí, Felipe, Felipe, se escucha muy bien. Ok, se perfecto. escucha bien. Pero que puedes Sería seguir que, adelante. sería que subieran un poquito el volumen de sus computadores, Ok, dispositivos. listo. Gracias. Bueno, entonces, decía yo, pues esto ha empezado a tener un componente político, y en realidad tiene tres aristas. Tiene una arista económica, que es la que nos interesa más a nosotros exponer. Tiene una arista política en la que no somos expertos, no podríamos plantear aquí un problema o un análisis partidista, porque además no viene al caso. Y tiene un componente jurídico, que es también el segundo componente en donde vamos a hacer una profundización. Entonces, dicho todo eso, lo que conviene, lo que es importante, es destacar varias cosas que son desde lo técnico relevantes. Punto número uno, ese trámite que tiene que agotar
ese trámite que tiene que agotar digamos así, la discusión sobre el salario mínimo se agotó de manera, digamos, total. Y viene entonces el turno del gobierno de fijar el salario mínimo y el gobierno empieza a mostrar los dientes y dicen las malas lenguas que el gobierno incluso alcanzó a acariciar la posibilidad de que el salario mínimo se incrementara en un 50%. ¿Sí? Eso no sería la primera vez que sucede en Hispanoamérica, en Venezuela. En su día Hugo Chávez triplicó el salario mínimo, lo pasó de más o menos unos 370.000 bolívares a 1.000.000 de bolívares. Lo hizo Lula da Silva en Brasil. Algo relativamente parecido sucedió en España. Eh, pero todo siempre pues, con unos matices y unas objeciones. Eh, eh, no puede decirse, como se ha querido de pronto interpelar por parte de algunos actores políticos, no sería ni real ni justo decir que es que los gobiernos anteriores han sometido a salarios de hambre a la gente, no. El salario mínimo viene creciendo hace más o menos unos 30 años por encima del IPC en todos los gobiernos, por lo menos en uno o dos turnos. Es decir, macroeconómicamente todos los gobiernos han sido conscientes de la necesidad de que haya un salario mínimo con un componente que vaya por encima del IPC, de que haya una mejor capacidad retributiva en la economía. Lo que pasa es que cuando estos, digamos, cambios se introducen de una manera abrupta, pues primero que todo generan varios efectos macroeconómicos. Quizás el más destacable es el de la inflación, pero también descuadernan un poco el sistema económico de los países y hacen inviables algunos negocios, eso también tiene que decirse. Piensen ustedes, por ejemplo, en el tema inflacionario. Dice el gobierno que este tipo de medidas no son inflacionarias, eso es falso. Este tipo de medidas técnicamente son inflacionarias. Lo que pasa es que la inflación no se guía solamente por esta situación, uno. Dos, la inflación, el efecto inflacionario de este incremento de salarios se ve a lo largo del tiempo y no de manera inmediata. No es que a la semana ya en Corabastos se subieron todos los precios como quiso cuestionar la presidencia de la República. Eso no es un análisis macroeconómico serio. Y el tercer tema es que de manera soterrada, de manera oculta, como la inflación no depende solo de esa variable, sino de varias otras, el gobierno empezó a generar afectaciones en otras variables para buscar disminuir ese impacto inflacionario de esta medida, como por ejemplo eliminar algunos peajes, modificar algunos aranceles y así sucesivamente introducir elementos que afectaran positivamente el control de ese efecto inflacionario. Entonces, es digamos así, es con conocimiento de causa una afirmación falsa y populista, aquella que dice que esto no tiene un efecto inflacionario. Desde luego que tiene. Es que si a uno, imagínense, si ustedes tienen un negocio pequeño o mediano, si quieren, de 20 personas con el salario mínimo y están hoy pensando a ver qué hacer, les subieron de un día para otro el costo de personal en un 23%, pues ustedes tienen básicamente tres posibilidades. La primera posibilidad que ustedes tienen, ¿sí? Incrementar los precios y trasladarle eso a los clientes. Eso es un efecto inflacionario. La segunda posibilidad que ustedes tienen, ¿cuál es? Pues sacar gente, ¿sí? ¿Eso qué efecto tiene? Pues eso tiene un efecto macroeconómico en el empleo formal, que tanto se ha visto afectado en estos años, ¿sí? La tercera posibilidad que ustedes tienen, pues digamos así, absorber la pérdida contra sus resultados propios o hacer una mezcla de las tres cosas y eso es en realidad lo que va a pasar. Esto va a afectar un poco la inflación, un poco el empleo formal y un poco el crecimiento económico. Este tipo de medidas no se deben meter de una manera tan violenta. El país venía en un buen ritmo de crecimiento, pero desde hace años. Yo no recuerdo ninguna presidencia de la República hasta Andrés Pastrana que tanto peleó con el tema Juan Camilo Restrepo y la Corte Constitucional le hizo tantas observaciones relevantes a ese gobierno en materia, digámoslo así, de este procedimiento y del salario o mejor proyección de IPC que se debe asumir para que ellos
para pensar que es un tema que ha sido descuidado por otros gobiernos opresores. Esas son falacias, digamos, políticas que distraen el tema económico y distraen el tema jurídico. Lo cierto de nosotros, desde el punto de vista de las empresas, es qué va a pasar. ¿Sí? Hay mucha molestia porque hay una intromisión indebida desde el punto de vista constitucional por parte del gobierno nacional a nivel institucional. Insisto yo, no puede ser posible que una rama del poder público esté atacando a las otras ramas del poder público. No puede ser que el Poder Ejecutivo esté cuestionando tan fuertemente al Legislativo, incluso de manera irrespetuosa, y sobre todo al Poder Judicial, que es lo más respetable que tenemos nosotros en Colombia, con todo y lo imperfecto que pueda ser. Entonces pasemos a lo fino. ¿Y qué pasó el día después que el gobierno nacional incrementó el salario mínimo en un 23%? El gobierno nacional sabía desde el primer momento que hay una ley que define los criterios con los cuales se debe hacer el incremento salarial. Esa ley es la ley 278 del 2016. Esa ley, en el artículo octavo, parágrafo, quizás para el inciso segundo del parágrafo, dispone unos elementos conceptuales. Aquí sí me voy a empezar a apoyar un poco en la presentación que traemos. Dispone unos elementos conceptuales que se deben tener en cuenta para esos incrementos de salario. Esto no puede ser una medida totalmente arbitraria, ¿sí? Dicen naturalmente algunos políticos, hombre, es que no solo deberíamos subir el salario a 2 millones, sino a 2.500.000. Populismo puro, campante y rampante, y hablándose desde el oportunismo y desde la ignorancia. Eso no es aceptable en una estructura macroeconómica seria, ¿sí? Porque si esa fuera la discusión, si hubiese plata para todo el mundo a cualquier nivel, a cualquier rango, si esto no quebrara empresas y no generara desempleo, pues tienen razón aquellos que dicen, entonces no subamos a 2.500.000 pesos, subamos el salario mínimo a 10 millones. ¿Y por qué a 10 millones? No, subámoslo a 40 millones para ser ricos todos. Eso, si subir el salario mínimo a 40 millones de pesos, ¿sí? Revienta evidentemente la economía. Subirlo por encima del IPC sin tener parámetros objetivos, razonables, plausibles y que sean coherentes con todo el entorno macroeconómico, pues naturalmente también tiene efectos adversos. Eso es otra obviedad. Así sea un incremento sutil o un incremento abrupto como el que se acaba de ver. Es que no hay forma de justificar más allá de un 7-8%, que es lo que se ha debido técnicamente incrementar el salario mínimo. Entonces tenemos 16 puntos de desfase y el gobierno nacional, ya vamos a llegar allá, está diciendo que ellos tienen cómo justificar eso por supuestas pérdidas o desatenciones acumuladas en el factor de productividad de los trabajadores, que según eso, si uno actualizara toda la deuda de productividad en el salario mínimo, entonces deberíamos estar en 2.155.000 de solo salario, lo cual es una ridiculez. Pero se ha hablado muy principalmente solo del efecto del salario mínimo y se ha olvidado también el subsidio de transporte. La ley 15 del 59, si no me falla la memoria, estructuró los elementos conceptuales del subsidio de transporte y dice que el subsidio de transporte es para que la gente se vaya y se devuelva a la casa. Fíjense que el subsidio de transporte ya está en 249.000 pesos y el pasaje del transporte público más costoso del país por trayecto está en 3.500 pesos, que es Transmilenio-Bogotá. Entonces, ¿cuántos trayectos de 3.500 pesos está diseñado el subsidio de transporte para absorber? ¿No será que ese auxilio de transporte se ha utilizado también irresponsablemente como un comodín? Resulta que es que si uno pensara que el mes tiene máximo 23 días hábiles, ¿sí? Si ustedes quieren en una persona que trabaja los sábados, vamos a decir que son 26 días hábiles por 3.500 pesos, ¿sí? A dos trayectos, 7.000 pesos, eso no les pasa de 160 a 170.000 pesos. Y estamos en 250.000, luego debemos tener un desfase de unos 70-80.000 pesos. ¿Sí? Que parecerá de poca trascendencia, pero multipliquen eso por cuántos trabajadores y empresas hay en el país.
Entonces, lo que se ha hecho con el subsidio de transporte también es decir mentiras y también es utilizarlo como un comodín político. Ah, pero es que eso es en beneficio del mayor ingreso de la gente. Sí, claro, pero se ha usado para falsear la verdad. Entonces también hay un reproche moral en ese sentido, aunque suene políticamente poco sostenible e incorrecto tocar esos temas, sí, que naturalmente le tocan el bolsillo a la persona del común. Ah, que quisiéramos tener una economía donde todo el mundo se gane como mínimo $1.000 o su equivalente. Pues claro, pero si queremos una economía de eso, pues primero tenemos que dejar de discutir bobadas y dejar el proteccionismo económico, porque los países que están más adelante que nosotros no tienen este tipo de discusiones o por lo menos no manejan con esta politiquería tan burda y este tipo de temas que tienen un componente técnico relevante. ¿Sí? Entonces vamos a narrar qué es lo que acaba de pasar en el pasado reciente, ¿sí? Hoy quizás estemos un poco más ácidos que otros días, pero hay desde el punto de vista institucional muchas incomodidades, insisto yo, con estos temas. ¿Qué hay, qué hay en los días recientes con todo esto? Pues miren, hay un desfase. No puede ser que haya un incremento de salario mínimo de un 23% sin que haya una justificación plausible para ello y técnicamente la norma diga que deberíamos estar con un IPC del 5.1 en un incremento del 7 o máximo 8%. Las empresas todas prepararon sus presupuestos entre el 6 y el 12%, las más audaces el 13%. ¿Sí? Impensable el 16% que propusieron los sindicatos y el gobierno para sacar pecho políticamente, va y nos dice el 23%. Eso a nuestro juicio naturalmente es bastante reprochable. Esto no es un tema para jugar macroeconómicamente porque entonces vamos a terminar mal a largo plazo. ¿Sí? De pronto hay cosas que uno no percibe que descuadran en la economía de un día para otro, pero digámoslo así, la van desvencijando poco a poco. ¿Sí? Recuerden ustedes que la Venezuela comenzó el proceso de deterioro constitucional y macroeconómico desde el año más o menos 2003-2004, cuando el gobierno empezó a asumir actitudes radicales desde el punto de vista económico y cómo va ahora. ¿Sí? No es que nos vayamos a volver Venezuela en un día, pero por ahí ese es el camino. O nos volvemos algo parecido a Argentina o España, que están en Argentina ya recuperándose, y España todavía en caída libre en un deterioro macroeconómico evidente. ¿Sí? Entonces, aquí es donde uno dice, oiga, hay que atender naturalmente esos criterios técnicos. Están inventados y pensados por algo, están basados en las reglas de la experiencia, no son espontáneos, ni son caprichosos, ni son criterios montados por personas que quieran controlar la economía y esclavizar a otros. Esos son quimeras políticas que no responden a lo que, digamos así, ni constitucional, ni legalmente, ni jurisprudencialmente se ha estipulado en Colombia. Entonces, el gobierno sabía que tenía que justificar ese incremento del 23%. Entonces el gobierno va y dice, un momentico, según estudios de la OIT, el costo de la canasta vital en Colombia está estimado en 2.982.589 pesos para un hogar de 4 personas. Primera observación, el hogar promedio en Colombia no es de 4 personas, es de 2 punto algo personas, ni siquiera está cerca de 3 personas, pero no de 4. Luego esto es, digamos así, un eufemismo técnico camuflado en medio de todos estos análisis. El objetivo, garantizar la vida digna, claro, todos lo quisiéramos, pero no en busca de garantizar la vida digna podemos ponernos a decir mentiras a nosotros mismos y reventar la economía rápido o despacio, pero terminarla reventando, ¿sí? Entonces, la realidad económica de eso que dice, pues que la inflación causada a noviembre era de solamente 5.3. Esos datos del DANE cada vez han sido menos accesibles. Este gobierno ha cerrado la posibilidad que habían abierto otros gobiernos a que se supiera qué metodologías y cómo las aplicaba el DANE. Y entonces, si a noviembre dice la inflación acumulada es del 5.3, ¿cómo puede ser que a diciembre, que es el mes más inflacionario de todos, porque es el mes de las fiestas y las vacaciones, ¿sí? Terminemos en 5.1? Es decir, en lugar de subir la inflación, bajemos. Eso no se había visto nunca, pero porque no se quiere admitir que la inflación está creciendo.
Entonces, eso podría apoyar, de hecho, si se admitiera eso, un mayor incremento o una mejor justificación de un incremento en el salario mínimo. Pero sea que el gobierno dijo 5.1 y la productividad total está desplomada en este gobierno, tiene que decirse. Sí, la productividad total en Colombia siempre estaba por encima de un punto, están 1,5 puntos, 2 puntos, más o menos en promedio anualmente, está en 0,91, entonces 5,1 más 0,91 nos da un incremento del 6%. La meta proyectada de inflación es el 3%, irrealizable, ¿sí? Eso si llegamos allá, deberá haber sospecha de manipulación de valores, pero sea que lo admitamos, ¿sí? Sea que lo admitamos. Contribución de salarios al ingreso nacional, 2,81%. Entonces, sumemos todas esas variables, teniendo en todo caso en cuenta que meta de inflación del próximo año, de este año, perdón, del 3%, no se puede simplemente sumar y ya. Entonces, inflación del año pasado todos los años, más inflación del próximo año sumada de manera nominal, pues eso macroeconómicamente no nos va a dar y vamos a terminar con unos incrementos absurdos en el salario mínimo, que ya los venimos teniendo. Entonces, pero sea que se acepte eso, ¿sí? Entonces 5,1, 6 con la productividad, meta de inflación 3%, ahí llegamos a 9%, contribución de salarios al ingreso nacional 2,81. Quiero ver cómo obtuvieron ese valor, pero sea que lo aceptemos estaríamos en 11,8 y si quieren en 12. Todavía faltan 11 puntos porcentuales por justificar, aún admitiendo la más generosa y si se quiere, irracional de las metodologías, porque el incremento en el salario mínimo no se plantea de esta manera, ¿sí? Simplemente sumando esos valores ya, ¿no? Eso no se calcula de esa manera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos observaciones. El salario mínimo se subió con un criterio de politiquería y tan es cierto que no se hizo el análisis técnico, que es lo que está diciendo el Consejo de Estado, sino que se hizo con un análisis burdo constitucional y de supuestos estudios internacionales que no vienen al caso y que no son aplicables en Colombia, de manera plana, digamos así de bulto, como los quiere aplicar el gobierno nacional. Lo propio con el auxilio de transporte, ya lo dijimos, el auxilio de transporte técnicamente debería estar máximo en 170.000 pesos. Si ustedes quieren 180.000 y ya va en 249, que son 250.000 pesos, ¿sí? Entonces, se ajusta el subsidio de transporte así, como para que sumado al salario ajuste 2 millones de pesos, porque a alguien se le ocurrió que 2 millones de pesos era una cifra redonda, aceptable, adecuada desde el punto de vista político. Todos podemos sospechar de qué cabeza viene eso, y no es la propia cabeza del presidente, es la de uno de sus ministros, ¿sí? Que flacos favores le ha hecho a este país en estos temas, y lo que ha hecho es tensar las instituciones constitucionales a unos niveles en los que todo el mundo debería estar alarmado. Entonces, llega el Consejo de Estado, recibe las demandas. Del trámite de las demandas vienen amenazas de muerte a los demandantes anónimas a través de redes. En ese mundo estamos, en ese país ya estamos. Esto tiene que decirse en voz alta, esto no se puede callar. Y lo callamos todos, y simplemente entonces admitamos cualquier cosa a cualquier nivel, ¿sí? Y el Consejo de Estado, en una sentencia seria y estructural, le dice, oiga, un momentico, aquí se va a suspender provisionalmente el salario mínimo que decretó el gobierno. No se va a eliminar. Y ojo con las causales de suspensión, que voy a insistir en ellas. Se va simplemente a suspender. ¿Cuándo se suspende el salario mínimo? ¿Sí? Cuando pasen los 8 días que dio esta sentencia, para que el gobierno, a través de un nuevo decreto, establezca un salario mínimo provisional. Pero ojo, porque el Consejo de Estado no está diciendo que las cuentas den o no den. El Consejo de Estado lo que está diciendo es que las cuentas no se hicieron como se tenían que hacer en los criterios del artículo 8 de la Ley 278 de 1996 y la sentencia 815 creo que es del 2002, si no me falla la memoria, o del 99, perdón, es del 99. Sí, no, es que hay unos criterios técnicos para la suba, para el incremento del salario mínimo, y se ignoraron totalmente y se utilizaron eufemismos, digámoslo así,
macroeconómicos para poder sustentar una cosa que jurídicamente no tiene sustento. Y se ha entrado entonces, a partir de eso, a hacer unos planteamientos a través de, digámoslo así, de medios de comunicación para tratar de justificar estas situaciones. Y resulta que una cosa y otra no son justificables. El gobierno nacional tiene un problema jurídico, como lo voy a pasar a explicar inmediatamente, y no está resolviendo, dice que lo va a resolver, pero no está resolviendo ese problema jurídico y ha querido reunirse con los representantes con la comisión tripartita se reunió. Reunirse a esta altura no sirve absolutamente para nada, porque la ley 278 del 96 dice que para ese procedimiento ellos tienen máximo a 30 de diciembre para llegar a un acuerdo. Cualquier acuerdo posterior o cualquier fecha posterior a esa ya no será susceptible de acuerdos entre trabajadores y empleadores. Y es que el gobierno nacional se quiere inventar la tesis de que todavía hoy, ¿sí? Febrero, ¿qué estamos hoy? Un segundito, hoy es febrero eh, 18, se puede llegar a acuerdos sobre el salario mínimo, o febrero 16, que fue antes de ayer, se puede llegar a acuerdos sobre el salario mínimo. Eso no es cierto, ya no tendría ninguna validez, pero el gobierno mueve sus fichas para calmar un poco el ambiente. Y digo más, para amedrentar a los empresarios va y les dice, mire, si uno nivelara el componente de productividad de los trabajadores histórico, uno deberíamos ir en 2.155.000. No, 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 es que el componente histórico no se puede nivelar en un incremento de un solo año. Eso no es, digámoslo así, un lugar para repujar con cualquier argumento histórico lo que a uno se le ocurra, no. El criterio, el parámetro es objetivo, es la productividad del año inmediatamente anterior, es la productividad acumulada medida para el 2025. Luego, si ese que parece ser el argumento del gobierno nacional va a ser el argumento, lo que va a salir, lo que va a hacer el gobierno nacional es salir de una imprecisión jurídica o de un incumplimiento jurídico para meterse en otro incumplimiento jurídico. Y ahí tiene que tener cuidado el gobierno nacional porque él sabe que hay una norma, el artículo 238 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dice que cuando una medida cautelar, ¿sí? No sea como aquella a través de la cual le ordenan al gobierno nacional sacar un salario mínimo provisional mientras se decide de fondo la sentencia, si no está bien sustentada, se puede suspender también. Entonces, ¿qué va a pasar si, estando suspendido ya el salario mínimo decretado en diciembre, porque entra el nuevo decreto, a los pocos días el Consejo de Estado suspende también ese segundo salario mínimo, ¿sí? Que el gobierno nacional ya dijo que lo va a sacar por la misma cuantía, vamos a quedar en un vacío legal. Habrá eventualmente de interpretarse entonces que queda vigente el salario mínimo del 2015, ¿sí? Y eso es muy peligroso desde el punto de vista social. Imagínense ustedes que queremos, no, se cayó el salario mínimo, ¿sí? Entonces el gobierno nacional a traer a la Guardia Indígena y a destruir el centro de la ciudad y a hacer paros en Cali, en Medellín, en todas partes, y que en el Cauca cierren todas las carreteras, eso no puede ser posible. Eso no, es que a portas de eso es lo que nos tiene, digamos así, este tema tan delicado. Y el gobierno nacional está disimulando el problema que tiene e incluso amedrentando al sector productivo del país con un incremento todavía menos sostenible desde el punto de vista macroeconómico. Es muy delicado lo que está sucediendo desde el punto de vista jurídico y la gente se está tranquilizando y cree que eso simplemente va a andar por inercia y lo cierto es que yo estoy muy preocupado y creo que alguien tiene que ser sensato en todo esto, o el Consejo de Estado, o los empresarios, o el gobierno nacional, alguien debe hacer algo sensato, porque o si no, esto puede terminar muy mal. Y lo que ha hecho el gobierno en estos días no subsana las objeciones judiciales que se le hicieron con la suspensión del salario mínimo. Técnicamente, desde el punto de vista contencioso administrativo,
en lo que incurrió el gobierno fue en una usurpación de facultades y en una falsa motivación, no porque no tenga facultades para incrementarlo, sino porque no lo puede incrementar de la forma que lo hizo, y además en ese incremento utilizó una motivación que es falsa porque se metió por un lado, primero que todo torció algunos números y segundo, se olvidó de todo el proceso que está arreglado en la ley, ¿sí? Entonces se violó, como ya se ha dicho, el artículo octavo de la ley 278 de 1996. ¿Qué terminó pasando con el argumento? ¿Sí? ¿Será que es que entonces el gobierno nacional no tiene discrecionalidad para decir cuánto es el incremento del salario mínimo? Porque si eso es un tema técnico, pues que se saque un decreto con un estudio técnico que lo sustente. No, no va hasta allá. Hay algún margen de discrecionalidad, pero no es absoluto. El incremento del salario mínimo, pues, trae, es reglado, ya lo hemos dicho, está sustentado en el artículo, en la Constitución Política y en la Ley 278, y hay unos criterios orientadores que vienen de estudios de la propia OIT. Pero aquí ha habido una falta de ponderación al saltar a un 23%, se han desplazado, se han sustituido los parámetros de la ley y esto ha generado un riesgo macroeconómico significativo. Esto ciertamente sí puede tener impacto en la empleabilidad, en la inflación y en el crecimiento económico. Un poco en los tres, aunque no trae un impacto, aunque no es un elemento aislado que mueva todos esos componentes. ¿Sí? Ahora bien, meta de inflación para el 2026, ya lo dijimos, 3%, inflación causada 5.1 a cierre de 2003, de 2025, anunciado por el propio gobierno nacional. Productividad, ¿sí? 0,91. Es posible, una posibilidad es que el Consejo de Estado diga, bueno, entonces, como medida cautelar, el incremento transitorio sea, ¿sí? El 9, el 8, el 11%, por efecto de la sumatoria de estos tres componentes. ¿Sí? Bien. Entonces, escenarios del impacto financiero. ¿Sí? El aumento decretado es del 23%. El aumento que técnicamente se había estimado debió ser del 7.2%. ¿Sí? Que es la sumatoria de todos estos elementos que tenemos acá. ¿Sí? Eso quiere decir que el salario mínimo ha debido llegar a 1.526.000 y que el salario anterior en este momento está en camino a ser inaplicable a partir del momento en que salga el nuevo decreto en el que el gobierno dijo yo voy a repetir la dosis y voy a pelear, ¿sí? Y el ahorro base mensual pues serían 224.000 por empleado. Yo de hecho técnicamente no lo llamo ahorro, es que yo lo llamo es la corrección de ese ingreso. Pero es que qué más impopular de estar hablando de bajar 224.000 pesos el salario. Eso es tremendamente impopular y eso es gasolina pura para que ardan los ánimos desde el punto de vista de conflictos sociales. Muy peligroso. Y el problema es que con eso es con lo que ha estado jugando el gobierno nacional. En materia de seguridad jurídica y efectos en el tiempo, ¿sí? Los efectos en el tiempo de estas medidas cautelares, ¿sí? Digamos que en el lapso comprendido entre la notificación de la providencia que se produjo el viernes pasado y la fecha de publicación del decreto transitorio, que es 8 días después, que se supone que es este sábado que viene, el valor del salario mínimo sigue siendo el mismo que se decretó en diciembre. Luego esta semana, y de hecho hoy me escribió un cliente, ¿qué hago? ¿Con qué hicieron la nómina? Cierre la nómina con el salario mínimo decretado en diciembre. Va a estar en vigencia y no solo va a estar en vigencia hasta hipotéticamente este viernes o lunes, sino como si el gobierno cumple su palabra de en todo caso sacar un nuevo acto administrativo provisional que dé cuenta del mismo salario mínimo, entonces vamos a seguir de aquí hasta que el Consejo de Estado falle de fondo con ese salario mínimo. Y el gobierno nacional está diciendo, pues a ver si son tan, perdónenme la expresión, a ver si son tan valientes de decir, pues que el salario mínimo lo bajen. Vamos a ver quién baja un salario mínimo. Es que eso puede causar una situación muy, muy difícil de manejar. Y retroactividad, la suspensión surte efectos a partir de la publicación del nuevo decreto transitorio, ¿sí?
Los pagos realizados en enero y en lo que va de febrero con ese salario son un derecho adquirido, pero ojo, no hay derechos adquiridos hacia futuro con esto. Si el Consejo de Estado de todo este proceso sale que el salario mínimo se ajusta hacia arriba o hacia abajo, hacia adelante regirá ese nuevo salario mínimo, ¿sí? Yo no suspendería el salario mínimo que se está aplicando. Entonces, congelar ajustes, detener actualizaciones de nómina parametrizadas al 23%, no lo recomiendo. Provisión contable, yo por ahora provisionaría el mismo valor. Comunicación interna, sí, todo esto no ha lugar. El Estado de Derecho ha funcionado como contrapeso parcialmente, sí, pero no para efectos prácticos. La exigencia de parámetros técnicos de aplicación de los parámetros de la Ley 278 prevalece sobre los criterios políticos discrecionales. Es que el gobierno nacional se está saltando las instituciones jurisdiccionales y eso es muy peligroso y se puede llevar una sorpresa. Yo nunca he recomendado en mi práctica profesional, en ningún sentido, jamás recomiendo estar toreando a los jueces porque créanme que la experiencia propia y ajena dice que eso termina mal. Siempre vale más, digo yo, un centímetro de juez que un kilómetro de abogado en estas discusiones. A los jueces hay que mostrarles respeto y esto no es lo que está sucediendo en este caso. ¿Qué puede pasar? Pues hombre, lo que nosotros creemos que va a pasar es que por motivos políticos, ¿sí? Sea que el salario mínimo o no quede en este valor, la práctica que va a predominar es respetar ese valor que ya fijó el gobierno nacional. Es que a todo el mundo conviene, hasta los candidatos presidenciales, todos están diciendo, ya dejen eso así, ¿sí? El problema es que jurídicamente no está consolidado ese salario mínimo. Pero ojo, no porque no se pueda subir el salario mínimo a ese valor, sino porque el gobierno nacional no ha dicho cuál es su justificación para que ese sea el valor de ese salario mínimo. ¿Sí? Entonces estamos a puertas de un nuevo decreto que va a fijar provisionalmente el salario mínimo, ¿sí? Pero muy seguramente con una sustentación antitécnica. No es posible, no hay forma. Nosotros hemos gastado horas aquí en la oficina haciendo ensayos y combinaciones de criterios y no hay una forma técnica, razonable, plausible para que el salario mínimo tenga una sustentación adecuada como se viene exigiendo para este propósito. ¿Mm? Eso es. No sé si hasta ahí hayan preguntas. Creo que pueden haber algunas preguntas en el chat. ¿Sí? No, están los comentarios del tema del volumen. Listo. Juliana, Jorge, no sé si han estado, digamos, atentos al tema, si han recibido inquietudes del equipo de trabajo sobre toda la Eh, venida haciendo. no sé si haya dudas, preguntas, inquietudes adicionales, alguna inquietud que tengan. Recuerden que la pueden dejar en el chat. Nos pregunta Dice, Diana Rivera que si básicamente entonces se va a mantener para efectos prácticos. Lo único que se puede asegurar es que en el corto plazo va a seguir eso. Y mi pronóstico es que esto va a seguir durante varios meses más, sin que haya certeza jurídica. Y me parece improbable que el gobierno nacional establezca un valor distinto, a una costa de que lo declaren en desacato, estoy seguro de eso. El gobierno nacional no tiene nada que perder con estos temas. gracias, Felipe. No sé si haya más dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguna duda adicional de pronto? Parece que no, nos dicen que Correcto, ya lo dice Richard Salgado, hay que esperar los 8 días. De Bueno, acuerdo, muy bien, pues parece que no hay más preguntas. Eh,
agradecer a todos los asistentes. Como lo dije al inicio, estamos muy pendientes de la evolución de este tema porque dependiendo de lo que se decida, podrá tener un efecto sobre el cálculo de la nómina en este o en los próximos meses. Desde Nueva Sobe estaremos muy atentos para lo que pase, para comunicarles cualquier impacto que evidenciemos y obviamente con todo nuestro equipo de servicios proveer las actualizaciones a que haya lugar. De modo que, pues muchísimas gracias por haber asistido y por sus preguntas. Hay una pregunta Felipe, muchas acá, gracias. una Ujú. pregunta que nos comentan, dice, mis empleados les di un contrato por un valor de 1.751.000 pesos. En caso de la expedición de un nuevo decreto que sea inferior, ¿se debe ajustar? Nos pregunta No, Andrés no se ajusta Cruz. automáticamente. Si se hubiera acordado pagar el salario mínimo de ley, sí se ajustaba automáticamente. Pero si se acordó 1.750.000 pesos y se quiere un ajuste, tendrá que acordarse de manera bilateral. Pero no hay, si se acordó nominalmente ese valor, no hay reajustes automáticos hacia abajo. Perfecto, Felipe. Muchísimas gracias a quienes nos han realizado las preguntas. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, hemos llegado al final de la sesión. Les agradecemos que nos hayan acompañado, que hayan reservado un espacio en sus agendas. Recuerden además que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, canales digitales oficiales, mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias de webinars y eventos similares y muy seguramente estaremos realizando nuevas convocatorias y sesiones de acuerdo a cómo vaya evolucionando este tema. Y no olviden al final responder la encuesta de satisfacción para conocer su retroalimentación y oportunidades para mejorar estas experiencias. A todos, muchas gracias. A Jorge, Felipe, ha sido legal. A todos que tengan un buen día. Muchas gracias.